Bueno, buenos días. Más que un placer presentarlas, sobre todo, como decía Nati, por regalarnos su tiempo y sus experiencias y su conocimiento. Les presento a Mónica, que muchos ya la deben de conocer. Mónica nos acompaña desde su comienzo, apoyando siempre. Mónica Camaño es licenciada en Fonoaudiología, egresada de la UDELAR en el año 2000, especializada en trastornos del desarrollo del lenguaje o específico, en trastorno del espectro autista, en sistemas aumentativos alternativos de comunicación, SAC, tecnologías de la información y la comunicación, adaptadas a la discapacidad, en programas de enriquecimiento instrumental cognitivo, PEI, y acá voy a decirlo despacio porque no me sale, Feuerstein, y además ha sido ponente en cursos, charlas, talleres y congresos en Argentina, México y Uruguay. Muchas gracias, Mónica, por estar acá hoy con nosotros. Rocío González, que se suma con mucho entusiasmo a la visibilización del TEL, sobre todo en esta edad, como decía Natalia hoy, que no hay muchos aportes a nivel general. Rocío González es licenciada en psicopedagogía, egresada del Instituto Universitario CERIAP, diplomada en perfeccionamiento profesional en gestión educativa en la Universidad Católica del Uruguay, actualmente cursando máster en neuropsicología infantil en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y se desempeña en el ámbito institucional y clínico. Muchas gracias, Rocío, por estar acá hoy. Y Andrea Rato, que también desde su inicio está con nosotros acompañando. Andrea es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de la República, magíster en Psicología Educacional, egresada de la Universidad Católica Damaso Antonio Larrañaga, formación en Psicopedagogía Clínica en, lo digo despacio, EPSIBA, Espacio Psicopedagógico de Buenos Aires, maestra de Educación Primaria y madre de un joven con TEL. Así que muchas experiencias para compartir, Andrea, y mil gracias por estar acá también. Les doy paso a ustedes, un placer. Bueno, muchas gracias, Laura, por la presentación, a Natalia también, y bueno, también a Pteru por la invitación, por confiar en nosotras para poder exponer hoy. La verdad que estamos muy, muy contentas por compartir hoy un poquito de la experiencia y aportar también un poco un granito de arena, un poco más para todos, para la familia y también para los profesionales que nos acompañan hoy. Tenemos que confesarles que nos sorprendió gratamente la rápida respuesta del público. Nosotros pensamos al comienzo, cuando organizamos un poco la charla y demás, que esto sea dirigido únicamente a la familia, pero bueno, en base un poco a la respuesta del público, la diversidad también de profesionales que están hoy acompañándonos, la verdad que nos tomamos como un desafío también poder abordar algunos puntos más como para poder apoyar y también dar información, sobre todo en esta etapa, como ustedes decían, que bueno, que aún está en investigación muchas cosas, y también sobre todo para darle apoyo a la familia, sostenerlos y que se vayan con herramientas para poder trabajar con sus adolescentes, acompañarlos en esta etapa que es tan desafiante porque hay mayor autonomía de los chicos que no dejan ayudarse en muchas cosas porque ellos ya son grandes y bueno, y que hoy por hoy, que en lo que es en primaria cambia, ¿no?, su actitud en comparación. Así que contarles un poquito de la agenda del día de hoy. Bueno, comenzamos con esta introducción, luego vamos a hablar un poco de cuando hay una normalización social del aprendizaje, desde un aspecto más fonológico, y bueno, después vamos a enfocarnos en lo que es la adolescencia y el aprendizaje, y adolescencia y familia, todo marcado en relación a lo que es el apoyo y el acompañamiento de los adolescentes en esta etapa. Y por último, nosotros vamos a dejar una sección de preguntas. La idea que nosotros queremos plantear es que si ustedes tienen alguna pregunta, puede ser en cualquiera de las exposiciones o algo que les va surgiendo, les vamos a pedir que lo escriban en el chat y cuando terminemos la exposición, ahí vamos a leerlo, ¿sí? Lo pueden escribir cuando ustedes deseen, porque a veces uno se olvida hasta el final. Pero lo que vamos a aclarar es eso, que
al final vamos a responder para que no se lentezca el transcurso de la exposición, para dar una organización al evento. Y bueno, y en esto del agradecimiento y la presentación, también queremos agradecerle a una adolescente que dio su testimonio. Tuvimos una entrevista con ella, que la verdad que su discurso y sus aportes son muy enriquecedores, que seguramente hoy nos va a completar un poquito más sobre este tema, sobre esta etapa más que nada, y seguramente muchos se van a sentir identificados por sus hijos, por sus estudiantes, y bueno, la verdad que es un honor poder tenerla en esta charla, pero en sus grabaciones. Vamos a mostrar grabaciones de esta entrevista puntualmente, que la verdad que les va a aportar un montón. Bueno, vamos a comenzar. Queríamos empezar esta exposición con esta frase, ¿no? No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. ¿Qué queremos decir? Hablar de la diversidad. Y la diversidad dentro de este trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por más que muchos chicos puedan tener trastorno del desarrollo del lenguaje, todos se manifiestan de diferente manera. No es una única manifestación del trastorno. Entonces, ¿por qué destacamos esto? Porque tenemos que atender a la individualidad. ¿Para qué? Para garantizar un desarrollo óptimo de la persona. Nosotros podemos dar consejos generales, podemos dar orientaciones de cosas que a partir de la experiencia, de lo que vivimos, pero para mejorar el desarrollo de esa persona tenemos que atender a sus propias características. Y en eso habla de la autenticidad de la persona, ¿sí? Cada uno es auténtico con sus fortalezas y debilidades, y ahí es donde nosotros garantizamos el éxito del proceso del individuo. Así que nos como importante destacar esto, que siempre tenemos que ver la individualidad con cada una de sus características. Bueno, Mónica, te voy a dejar espacio, voy a dejar de compartir pantalla para que continúes tú. Estás silenciada. ¿Ahora? Bien. Bueno, digo de vuelta, bienvenidos y gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Ven bien? Bueno. Les voy contando. En esta oportunidad voy a hablar de esto que es cuando hay una normalización social del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces en esta etapa, ya en la adolescencia, pasa desapercibida algunas de las dificultades en lo que es el entorno que no conoce tan profundamente al adolescente. Esta frase no es mía, en realidad la escuché en un congreso de Mark Montfort, un logopeda español, de que socialmente se normaliza a veces a estos adolescentes, y surgen frases como, ¿tiene TEL? No se nota. Le entendemos, pronuncia perfecto. Conversa con nosotros y no parece. Yo creo que me entiende todo. ¿Será que es menos visible el trastorno? Lo que hay que tener en cuenta es que el nivel del lenguaje es distinto al nivel del lenguaje de otros adolescentes que tienen la misma edad, el mismo nivel cultural y la misma inteligencia, pero que no tienen TEL. Y vamos a ver cuáles son estas diferencias con sus pares en cuanto al lenguaje, y les acerco una visión desde las habilidades del lenguaje, dentro de lo que es lenguaje. En la adolescencia se espera una serie de habilidades que ya están presentes en el lenguaje y otras que están en desarrollo aún. Porque no es que se determina el desarrollo a una edad, sigue el desarrollo del lenguaje, pero en presencia TL se van a ver que algunas de estas habilidades van a estar y otras van a estar disminuidas. Entonces lo que recomiendo a las familias que estén escuchando es que vean en los adolescentes que están en contacto, que las habilidades que están bien van a ser fortalezas,
y las que están en menos van a ser debilidades o desafíos a trabajar, a compensar, a estimular, y que todos los adolescentes son diferentes, como dijo Rocío, entonces lo que puede ser fortaleza para Luis, capaz que para Pedro es debilidad, y al revés, lo que es debilidad para Luis es fortaleza para Pedro. Entonces, ¿qué es lo que se espera en la adolescencia en cuanto a habilidades del lenguaje? Se espera desarrollo en comprensión y expresión de nuevo vocabulario, dentro de ese nuevo vocabulario, un vocabulario más abstracto, por ejemplo, escéptico. Yo voy a poner todo con ejemplos. Un mayor repertorio de sinónimos y de antónimos. Si bien en la niñez ya ya se maneja sinónimos y antónimos, pero estos sinónimos tienen que ver con esa abstracción, ¿no? En sinónimos, sobrante, excedente. Sinónimos son las palabras que significan lo mismo, y antónimos las palabras que significan lo contrario, lo opuesto, como por ejemplo abundancia, escasez. Y muy importante es que además de conocer estos sinónimos y estos antónimos, y puedan de repente, si uno les pregunta, bueno, ¿cuál es el sinónimo de sobrante?, que lo puedan evocar y usar en el discurso, porque muchas veces pasa que si hay dificultad en esta habilidad, conocen las palabras, pero en el momento de evocarlas, de sacarlas de la cabeza y producir esas palabras, si hay dificultad en esta habilidad, esto cuesta. Entonces pasa, por ejemplo, en un ejemplo que un adolescente dice, se comparó la abundancia de recursos con la no abundancia de recursos. Y la forma adecuada sería, se comparó la abundancia de recursos con la escasez de los mismos. Se espera también un desarrollo de mayores habilidades en comprensión y producción de expresiones polisémicas. ¿Qué quiere decir polisémica? Son aquellas palabras que pueden tener distintos significados según el contexto, según el discurso en el que se está mencionando esta palabra o según la situación. Entonces les acerco un ejemplo de casi llego a la copa. No es lo mismo si una persona está subida a un banquito y quiere alcanzar algo de un armario, casi llego a la copa, o si un deportista en una competición saca el segundo lugar, que diga casi llegó a la copa, o si alguien está trepando un árbol y diga casi llegó a la copa. Entonces en esto les acerco un chiste con polisemia. Quería ver una serie japonesa pero no me animé. Entonces, la palabra anime, hay que conocer que puede significar más de una cosa. Animarse o anime, que son los dibujitos japoneses. Entonces ahí sí constituye un chiste. Se espera también una comprensión y producción de expresiones no literales y de modismos adolescentes, como por ejemplo, Luis es una tumba, que no quiere decir que sea una tumba del cementerio, sino que sabe guardar secretos. La serie está piola, que también es un dicho que es muy común entre los adolescentes ahora. Y también los adolescentes están incluyendo palabras en inglés y en japonés, como por ejemplo, mi crush es muy kawaii. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor platónico, la persona que le gusta, es crush, y que es muy kawaii, que es muy lindo y muy tierno a la vez. Se espera un manejo de términos más técnicos y especializados, si el contexto así lo requiere, como por ejemplo en una clase son adolescentes que están cursando UTU, que están cursando el liceo, entonces es más específico y más especializado el vocabulario que se maneja. Y además del vocabulario en sí, hay que tener en cuenta que hay una red de conceptos. El vocabulario se va relacionando entre sí, hay asociaciones de palabras, que es tan importante como el uso de las palabras, sino la relación y cómo la relacionan en cuanto a comprender y en cuanto a expresar. Hay también un aumento en la capacidad de resolver expresiones ambiguas, y les acerco un ejemplo para entender mejor qué es esto. Si escuchan en una noticia, Jamie Spears, perdonen mi inglés que es muy malo, Jamie Spears dejará de ser el tutor legal de su hija, Britney Spears. Por otro lado, la custodia de los hijos de Britney no está repartida en partes iguales, ya que pasan la mayor parte del tiempo en la casa de su padre. Entonces surge una ambigüedad. ¿En la casa de qué padre? ¿Del padre de Britney o en la casa del padre de los chicos? Entonces, sabiendo que una custodia se reparte entre padre y madre de chicos, viene a ser el padre de los chicos. Pero claro, como está lo de la tutoría legal, surge esa duda también, ¿no? Perdón, voy a volver para atrás. Cuando pasa esto, lo que hay que hacer cuando hay dificultad en comprender la ambigüedad, lo que hay que hacer es explicitar.
poner la información que falta de repente para resolver la duda. Voy intercalando tips a medida que también voy dando ejemplos. Y también, lo anterior era de la comprensión, si hablamos de lo que es la expresión, hay un aumento en la habilidad de construir oraciones evitando ambigüedad. Y les acerco un ejemplo que muchos deben de haber visto en las redes sociales: venden camas para niños de madera. Hay que tener recursos para evitar la ambigüedad, como por ejemplo hacer una pausa oportuna y decir venden camas para niños de madera, o manejar y organizar bien el orden de las palabras. Venden camas de madera para niños. Se espera un aumento en la capacidad de inferir, o sea, de sacar conclusiones a partir de lo que se escucha, de deducir. Y por ejemplo, un adolescente le cuenta a otro: estuvimos en la arena y nadie se metió al agua. Prendimos un fueguito para entrar en calor y tener luz. Nosotros de acá podemos inferir que fueron a la playa, que era de noche, que hacía frío, pero si hay dificultad en estabilidad, puede pasar que el adolescente pregunte: ¿y a dónde fueron? Entonces, una recomendación cuando hay dificultad acá, explicitar también, decir, fuimos a la playa, estuvimos en la arena y bla, bla. Se espera un desarrollo de mayores habilidades en la comprensión de discurso extenso, pudiendo retener la información. Y el ejemplo de seguir instrucciones: una madre le dice a su hija, tomate el ómnibus en la parada de General Flores, te sirve el 505 y el 175, te bajás en la segunda parada, después de que dobla por Colonia, caminás 2 cuadras por Carlos Roslo para el lado 18 de julio y es ahí. Si hay dificultad, por ejemplo, en poder comprender toda esta información, o comprender partes, o no poder retener la información, puede ser que se acuerden solo de los ómnibus que tiene que tomar, o marearse y a ver, ¿quién es el que dobla? ¿Soy yo cuando me bajo que doblo o es el ómnibus que está doblando? Entonces todo este tipo de dudas, el tip más fácil es usar una aplicación que se llama Cómo Ir y andar con lo que es el GPS, no la ubicación. Entonces el tip en este ejemplo es el más fácil de usar. Se espera un aumento en el uso y comprensión de conectores. Los conectores son aquellas palabras tipo pero, porque, que, entonces, sin embargo, dado que. Y les voy a poner un ejemplo de un adolescente que me cuenta: llegué al cine y estaba vacío, y encontré el lugar bueno y me senté, y pude ver cómodo la película. Lo que está en amarillo son los conectores. Hay mucha repetición de conectores en este ejemplo, y la manera adecuada de decir esto sería: cuando entré al cine estaba vacío, por lo tanto encontré un buen lugar para sentarme y ver cómodo la película. Se espera un aumento en el uso y comprensión de anáforas gramaticales. Parece una palabra difícil, pero las voy a explicar en el mismo ejemplo, ¿no? Con lo que había dicho anteriormente, se comparó la abundancia de recursos, como que retomo ese mismo ejemplo, se comparó la abundancia de recursos con la escasez de recursos, se comparó para encontrar soluciones. Esto de estar repitiendo palabras muchas veces hace perder el hilo y no se puede entender bien el discurso. Entonces, una forma de economizar es usar anáforas gramaticales, que son aquellos elementos que uso para sustituir esas palabras que se repiten. Entonces, una forma adecuada de decir sería: se comparó la abundancia de recursos con la escasez de los mismos. Esto permitió el hallazgo de soluciones. Y acá también les quiero contar que esta sería la parte de lo expresivo. Pero también hay que saber comprender, en la parte comprensiva, que los mismos se refiere a recursos y que esto se refiere al hecho de comparar. El aumento en el uso y comprensión de conectores y anáforas gramaticales dan paso a un incremento en la comprensión y expresión de oraciones compuestas y de discurso, mejor organización en el discurso, con una estructura coherente, como les había dicho, ordenada y con continuidad, sucesos relacionados. En la adolescencia también se espera la adaptación de su lenguaje a una diversidad de circunstancias comunicativas. Los adolescentes no van a usar el mismo lenguaje cuando están con sus amigos en una situación de esparcimiento, por ejemplo, o cuando están reunidos en una reunión familiar, o cuando están en una reunión con un profesor y los padres. Se espera también, en un desarrollo típico, que
haya una habilidad en el discurso inmerso en diálogo. El diálogo es una situación que es compartida, que la responsabilidad en el uso del lenguaje está dividida, que hay un ida y vuelta, pero que hay que tener habilidades para retener lo dicho por el otro y responder siguiendo el hilo de la conversación, para ajustarse a las intervenciones en la conversación grupal. Muchas veces si hay dificultad en esta habilidad, pasa de que tiene miedo a olvidarse lo que está diciendo el otro y entonces hay un problema en el manejo de turnos, se interrumpen de repente para poder aportar lo que ellos tienen para decir. Un aumento en el repertorio de temas de conversación y capacidad de mantenerse en el mismo tema y no irse por las ramas cuando se está hablando de algo determinado. Y se espera desarrollo de habilidades en el discurso inmerso en monólogo, porque la responsabilidad en el uso del lenguaje es exclusiva, es un poco más difícil. Por ejemplo, yo ahora lo que estoy haciendo es un monólogo, no hay un ida y vuelta, y se espera que desarrollen mayores habilidades comprensivas y expresivas en el discurso descriptivo, en el discurso narrativo y en el discurso expositivo. Voy a hablar un poquitito de cada uno. ¿Qué implica esto? Esto de describir algo, tener un manejo de red de conceptos, eso que yo mencioné anteriormente, no solo conocer las palabras y usarlas, sino poder relacionarlas entre sí, tener claro el objeto que voy a describir, la cosa, la situación, la persona, lo que sea, el objeto de descripción, relacionar palabras como para poder hablar de la funcionalidad, de las partes, de los comportamientos, de las semejanzas, etc. Implica también poder organizarse, ir de lo general a los detalles, poner la información relevante sobre lo irrelevante y dedicarle de repente más tiempo a la relevante, y si no da el tiempo para decirle irrelevante no importa. Un manejo de estructuras dentro de oración entre oraciones, que fue lo que mencioné anteriormente, esto de organizar las palabras, de usar conectores bien usados, de usar anáforas. Y encontramos descripciones en lo cotidiano, cuando tienen que contar los lugares que visitaron o describir personas, y en lo curricular en materias como geografía, biología, etc. Bueno, ahora les cuento un poquito de discurso narrativo, el poder contar algo que implica el manejo de estructuras dentro de oración y entre oraciones, lo que mencioné anteriormente, la habilidad de organizar enunciados en secuencias de tiempo y según causas-consecuencias, o sea, una cosa pasa primero, la otra cosa pasa después pasa otra cosa, organizadas y no entreveradas, y también lo que tiene que ver con causalidad, que es poder contar que algo determina que pase lo siguiente, y que es la causa de que pase lo siguiente, y a su vez ese algo puede ser consecuencia de algo anterior. Y implica también ajustarse un esquema, ¿no? Que cuando se está narrando algo hay que mencionar al personaje o personajes, describir el ambiente, mencionar el ambiente, hablar de que hay un problema a resolver y que para ese problema se genera un plan y una acción, pero más que nada lo que tiene que relacionarse sí o sí es el problema con la solución, que sería la conclusión de la narración. Y encontramos narraciones en lo cotidiano cuando tienen que narrar acerca de libros que leyeron, de series, narrar experiencias personales o narrar películas. Y en lo curricular se encuentra el discurso narrativo en historia, en literatura, etc. Y el discurso expositivo implica habilidades en definir y explicar. Discurso expositivo es lo que estoy haciendo yo ahora, con información clara, precisa y formal, jerarquizar la información y mantenerse en el tema central, seguir un orden de introducción, desarrollo y conclusión, y también el manejo de estructuras dentro de oración entre oraciones. Es muy importante a nivel curricular, desde lo comprensivo y desde lo expresivo, porque los adolescentes tienen que comprender lo expuesto por los profesores y también tienen que exponer sobre temas específicos. Y para recordar lo de las diferencias con sus pares en cuanto al lenguaje, lo que les hablé antes, que hay una serie de habilidades que se esperan, que fue las que fui mencionando. Cuando hay trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno específico del lenguaje, algunas de las habilidades que van a estar descendidas, se las considera desafíos.
Entonces, según estudios en adolescentes con TDL, las dificultades más vistas fueron en sintaxis compleja, esto de organizar las palabras, de usar conectores, de usar anáforas, y ahí están los nombres de los investigadores. No quiere decir que todos tengan dificultad en todo lo que menciono ahora, ¿tá? Esto es lo que más se encontró en estudios. Dificultades en el vocabulario, en la búsqueda de palabras, esto de evocar la palabra más allá de que la conozcan, poder evocarla en el momento que están armando su discurso y expresándolo. Y todo esto determina que haya muchas veces calificaciones académicas bajas o que no se acerquen al promedio. También se encontraron varias cosas, pero yo como que resumí respecto a lo que es de la fonoaudiología, ¿no? De autoestima y todo eso van a hablar mis compañeras. Y les acerco apoyos y tips y algunos recursos para que se lleven este material. ¿Qué cosas hay que hacer? No hablar en forma rápida. Y yo creo que esta es el consejo más importante. Porque muchas veces, si nosotros estamos en contacto, ahora que hay mucha gente de Venezuela y Costa Rica acá, y conversamos con ellos, entonces pensemos en gente que tiene el mismo idioma pero otra manera de hablar. Si nos hablan muy rápido a veces no le entendemos, o si nosotros les hablamos rápido a veces no nos entienden, aunque estemos manejando el mismo idioma. Bueno, hay que como ponerse en el lugar. No quiere decir que les hablen bien lento, sino no hablar rápido. Ofrecer explicaciones que no requieran hacer inferencias o suposiciones, evitar hablarle con información ambigua. Entonces, para estas dos últimas cosas, el tip es el que ya mencioné antes, el de explicitar, en el decir lo que de repente está no dicho, para ampliar la información. Es importante que esté expuesto a discurso complejo. En los niños se aconseja mucho bueno, hay que dividir las oraciones complejas en oraciones simples, pero ya en el adolescente eso puede implicar un retroceso. Entonces es importante que estén expuestos a discurso complejo, pero hay que enfatizarle los conceptos claves, con de repente una entonación en la voz o un diferente volumen, no exigir una respuesta inmediata, esperar a que procesen la información, y si es necesario en algunos casos, ahí sí, si es necesario, repetir lo que se le dijo o dividir el discurso en partes. Conversar sobre las formas erróneas y las adecuadas de expresión, esto de que ya están en una edad en que se puede conversar con ellos sobre el lenguaje, sobre las dificultades que tienen, no me voy a extender tampoco porque van a hablar mis compañeras de esto. Abordar dificultades con el profesional correspondiente, muchas veces pasa que llega la adolescencia y de repente precisarían seguir con intervención fonoaudiológica y como bueno, necesitan muchas otras intervenciones, dejan de ir a terapia fonoaudiológica. Bueno, hay que ver cuándo es necesario cada cosa, psicóloga, psicopedagoga, psicomotricista incluso en algunos casos. Otra ayuda es conversar sobre sus necesidades en lo curricular, ¿no? A ver, conversar con ellos de qué manera a ellos les parece más fácil aprender. Entonces, relacionado con esto, les acerco un libro que se puede descargar, es un librillo chiquito que se puede descargar en internet, en un navegador de internet en forma gratuita, que se llama ¿Cómo te gusta aprender? Les muestro rapidito. No sé si se ve. Sí, se ve. Sí, ¿Se ve? sí se ve. Bueno. Entonces, ¿qué hay? Acá hay una serie de preguntas, ¿no? Me gusta aprender así. Alguien explicándome lo que tengo que hacer. Y hay una cantidad que se refiere, a ver, si es más fácil aprender desde lo audiovisual, si leyendo, porque todos son diferentes, ¿no? Si participando en un debate, si haciendo role-playing, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto es útil para las familias, para que sepan de repente conversar y preguntar y tener en claro cuál es el estilo de aprendizaje, y también para los docentes, porque hay una manera de puntuar el estilo de aprendizaje también, y al final se puede sacar un puntaje y darse cuenta cuál es el punto más fuerte en estilo de aprendizaje. Y otra cosa que les voy a acercar es algo que se llama Guía para validar textos en lectura fácil. Me ha pasado de ir de repente a liceos y dar ejemplos de, bueno, cómo
hablarles o cómo presentar las tareas de determinada manera, y la respuesta del otro lado era sí, pero nosotros precisamos que nos bajen a tierra cómo hacerlo, ¿no? Porque el consejo general, sí, dividir en partes, hacer esto de determinada manera, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces hay una cosa que se llama lectura fácil, que es una manera de adecuar la manera de presentar la información. Está muy interesante, y está la manera de cómo facilitar la presentación, y también está ejemplos, ¿no? En vez de presentarlo de una manera, presentarla de otra, y eso constituye lectura fácil. Y el mismo libro está hecho en lectura fácil, así que es súper fácil de leer para el que le interese. Y se pueden sacar ejemplos también desde la oralidad, más allá de que se hable de lo escrito, hay ejemplos que se pueden usar en la oralidad, en la parte de lenguaje hablado. Bueno, y acá está mi mail, igual más adelante le vamos a dejar los mails de las 3. Y voy a dejar de compartir pantalla. No sé si fui muy rápido, no quería usar todo el tiempo. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a compartir ahora nuevamente. Un minuto. Hubo familias que ya estuvieron escribiendo en el chat, les agradecemos. Para quienes no escucharon, cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribir en el chat, que si no se respondió durante toda la exposición, se va a responder a final de la misma. Bien. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, ¿sigo yo? Genial. Bueno, ya me presentaron, pero quiero también hacer alguna salvedad. Soy miembro de Aptelu porque soy mamá de un joven con TEL que hoy tiene 24 años, con lo cual esta etapa ya la tuve que vivir desde ese lugar de mamá. Y bueno, y mi idea era poder aportar también desde ese lugar, y además, bueno, trabajo en esto. Entonces tengo como una doble o triple inserción con el tema, que viene desde el lado de la psicología educacional, que hace años que trabajo en instituciones educativas, trabajamos con Rocío en una de las instituciones, ayudando a los docentes en todo lo que tienen que hacer ellos como para poder facilitar el aprendizaje de estos chicos. Soy maestra, pero no ejerzo, hace muchos años que no ejerzo, y además como madre. Entonces, hay momentos que me van a sentir hablando más desde un rol profesional, y hay momentos que me van a sentir hablando más desde un rol como mamá, pero me parece que no me puedo subdividir, y que todo en mí está mezclado, y voy a tratar de transmitirles lo que pueda en cuanto a experiencia, y que a ustedes les sirva. Es una etapa de muchos desafíos, porque en general, como decía Natalia al principio, falta información. Es una etapa en la que a veces uno se siente muy solo, muy desconcertado, no sabe para dónde agarrar, con quién hablar, qué es lo que tiene derecho, lo que no, y todo eso es lo que vamos a tratar de abordar. Y a la vez es una edad en la que los chicos tienen más autonomía, y bueno, y se quieren manejar más solos, y a veces uno no sabe hasta dónde intervenir o no. ¿Cómo acompañamos como padres en esta etapa, ¿no? Entonces, lo que me parece como fundamental es primero conocer de qué se trata el TEL. ¿Qué quiere decir esto? No nos tenemos que volver profesionales en esto, ni expertos, ni leernos todos los manuales, porque nuestra tarea como padres es otra. Pero sí tener una idea de qué estamos hablando, de qué afecta, de hasta dónde hay algunas conductas o situaciones que tienen que ver con esto y cuáles no. Entonces, poder nombrar esto, decir, bueno, esto es lo que sucede, y saber, tener una idea de qué sucede, porque esto siempre tenemos la idea de que afecta en el plano académico, o estamos más centrados en lo que pasa en la escuela, en el liceo, pero en la vida cotidiana lo vemos en miles de situaciones, y a veces si no sabemos sobre lo que implica el TEL, no lo detectamos en la mesa familiar, en una conversación, en una situación de casa, también van a aparecer situaciones que tienen que ver con el TEL. Por eso yo digo, conocer, sin volvernos técnicos expertos, pero sí conocer de qué se trata.
Otra cosa que muchas veces surge la duda es si decirles a ellos lo que tienen, si no decirles. A mí todavía hay gente que muchas veces me pregunta qué es mejor, y acá está el miedo a las etiquetas, ¿no? También las instituciones educativas tienen criterios diferentes. Algunas veces he oído que hay incluso instituciones que dicen, no les avisamos a los profesores para que no los etiqueten, y personalmente creo que es un error, creo que hay que decir, y lo que hace daño no es decirlo, sino cómo se dice y cómo se transmite y qué se hace con esa información, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a etiquetarlo, sino hay que transmitirlo claramente y poder, porque eso alivia, porque el chico percibe que algo le pasa, y cuando uno no entiende lo que le pasa, es mucho más angustiante que cuando uno tiene la explicación de lo que le está sucediendo. Alivia, permite comprender, permite comprenderse. Aleja fantasías erróneas, especialmente en torno a su inteligencia. Lo primero que ellos piensan, además cuando generalmente tienen dificultades para el estudio o les está yendo mal, es, como se decía habitualmente, soy un burro. Y eso es lo que más aparece, ¿no? Es como, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no soy inteligente? Cuando uno puede poner en palabras que esto no tiene que ver con la inteligencia, que es un aspecto, que yo tengo una debilidad en un área, que es cierto que justamente esta área es muy importante porque involucra en el ser humano casi todos los aspectos de nuestra vida, pero es un área. Y eso alivia mucho. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí yo tengo que poder manejar con este adolescente, no sé, depende de la edad en la que se le haya dicho, pero yo recomiendo siempre decirlo, bueno, cuáles son las debilidades y los desafíos con los que se va a encontrar, y cuáles son sus fortalezas, porque tampoco es que todos son debilidades, también debe tener otras áreas en las que es fuerte, y bueno, y poder trabajar con eso. Eso que permite también que aprendan a conocer qué necesitan, a conocerse. En la medida en que empiezan a poder ponerle nombre, a entender lo que les pasa, empiezan a poder conocerse. Y la adolescencia es fantástica en ese sentido, porque ellos van a ser los que mejor nos transmitan lo que necesitan. Entonces, en la medida en que ellos avancen en este proceso, van a poder transmitirnos a nosotros, a sus profesores, qué necesitan y a luchar por ello. Otro punto que me parece importante es que nuestros hijos son mucho más que este trastorno. Entonces, darle su justa dimensión. Y acá tenemos como distintas opciones y a veces nosotros mismos oscilamos entre un extremo y el otro. Ni negar lo que le sucede, ni negar esto, porque también hay familias que de pronto dicen, bueno, pero yo no quiero facilitarle las cosas, quiero que se esfuerce, capaz que si le digo se va a descansar en eso. Esos son comentarios que uno oye frecuentemente, ¿no? Entonces no le digo al chico o no le digo al profesor, es que haga su máximo esfuerzo, aunque tenga esto, que pueda. O el otro extremo, donde se transforma en el centro de la vida familiar y todo pasa por el TEL, y no es así, porque además de tener TEL, son adolescentes y tienen otro montón de características de personalidad, de situaciones que las tendrían con TEL o sin TEL, que son propias de su edad o de su personalidad. Entonces, tenemos que también ese conocimiento sobre lo que es TEL nos puede ayudar como a ubicarnos en un punto medio, ¿no? Nadie le negaría los lentes a nuestro hijo si no ve bien, pero a veces le negamos la ayuda en este tipo de cosas porque queremos que se esfuerce. Ni ese extremo ni el otro de que esto es el centro de la vida del chico o de la familia. Ponerlo en su justo lugar, lo cual no es nada fácil. Todo esto es bastante artesanal y seguramente nosotros mismos vamos oscilando según los momentos. Y para eso también es importante asesorarnos, ¿no? Asesorarnos, poder identificar, bueno, cuáles son las dificultades que corresponden con esto y cuáles no. Entonces, ahí están las 3 palabras claves, que serían nombrar, comprender y apoyar, ¿sí? Hay que apoyar en lo que ellos necesitan. Nosotros, como decía Rocío, hicimos una entrevista a un adolescente que está cursando bachillerato, que ha hecho un proceso precioso de comprender lo que tiene a lo largo de los años, y que hoy nos puede expresar muy claramente algunas cosas que, como dijimos al principio, es un testimonio que puede haber vivencias muy distintas entre unos y otros. Trajimos uno porque si no es imposible, pero que nos ayuda como para retomar algunos puntos. Entonces, en el próximo audio le preguntamos,
si esta dificultad la notaba más ahora de grande o la había notado más cuando era niña. Escuchemos. Otra cosa que me gustaría capaz que le pudieras contar a los papás es si esta dificultad tú la notas más ahora de grande o más de niña, ¿en qué momento te afectó más? A mí me contaron cuando estaba y yo no entendía sinceramente porque era muy chica, pero empecé tomando pastillas para la atención, para concentrarme un poco más, y yo las tomaba, no sabía para qué era sinceramente, y nunca le di mucha bola. Cuando empecé a ir con la psicóloga me di cuenta que era lo que tenía, y o sea, si no me informaba es como que no me entero. Pero eso en general, nunca me... Lo noté muchísimo más cuando empecé a crecer, por darme cuenta mi interacción con compañeros y así, porque, por ejemplo, cuando leíamos un libro, estábamos en primero de liceo, segundo de liceo, y quería yo leer, y yo en ese momento no podía hablar, tipo leer oralmente, porque me trababa pila, y, a mí la profesora me hacía leer 2 renglones y al siguiente compañero le hacía leer 5 carillas y era como que, bueno, está bien, no sé, como que me hacía sentir diferente. Ujú. Claro, seguramente eso que hacían para ayudarte, vos lo vivías como que eras diferente. Claro, como que me hubiese servido más que la profesora me diese algo para practicar o que me lo dijese en cara diciéndome que practique la lectura porque me trabo, o que me lo dijese ella en cara, que no tipo fuese yo quien se tuviese que dar cuenta. Claro. Bueno, yo voy a retomar de esto algunas cosas que acabo de decir, ¿no? Aparece lo no dicho, que me parece que hace bastante daño, lo no dicho o lo no entendido, porque también a veces se dicen las cosas y no es el momento en que, como se dice habitualmente, a uno le caiga la ficha. Esta chica, por ejemplo, iba fonoaudióloga, iba psicopedagoga y sin embargo no tenía muy claro por qué iba, ¿no? O bueno, hay momentos en que también a los padres nos cuesta, capaz que nos dicen algo, nos dan un informe. Yo he tenido madres que me dicen, agarré el informe de hace 4 años atrás y recién ahora entiendo lo que decía. O sea, es como que a veces uno tiene tiempos para poder asimilar las cosas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nos empezamos en todo este baile que es bastante largo. A veces uno no puede asimilar todo de entrada, ni nosotros ni ellos. Pero también aparece lo no dicho. Hay una profesora que sí hace algo, lo tiene en cuenta, pero no lo explicita. Y ella lo que dice es, me hubiera gustado que me lo dijera de cara, ¿no? Entonces hubiera sido mejor para ella poder conversar sobre esto y poder chequear qué es lo que ella estaba necesitando. La mejor voluntad de la profesora, ¿no? Entonces, me parece que son como puntos a tener en cuenta y cómo el proceso terapéutico que ella hace le permite ir como comprendiendo, aceptando, entendiéndose, y llegamos a esta chica que soy, que es una adolescente fantástica, que está haciendo un 5º año, pero que hoy sí sabe dónde está parada y lo que necesita. Lo vamos a ver después más. Se nota menos, sino que a veces es cuando toman más conciencia. ¿Mm? Te doy la palabra, Rocío. Bien, gracias. Bien, en lo que planteaba Andrea, en esto de nombrar, comprender y apoyar como familia, hay otro aspecto muy importante, más vinculado, digamos, a la parte educativa, institucional, que está... Espera un segundo que no se mueve esto. Ahora sí. Que proviene desde el marco legal, ¿sí? Nos parecía importante poder poner en común a todos que hoy por hoy a nivel constitucional hay una ley en lo que es la ley de educación que está centrada más en la parte de lo que es la inclusión, ¿sí? Entonces, para no extendernos, porque la ley en realidad es muy extensa, es la ley 18.437, en realidad es de libre acceso, cualquiera puede buscarla en internet y poder leerla con más precisión. Nosotros tomamos algunos elementos puntuales como para poder compartirlos y pensar juntos a nivel estatal, bueno, cómo promueve la educación igualitaria, ¿no? Entonces, para leerlo un poquito, en el artículo 1 lo que explica es que el Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes,
a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. En lo que respecta al artículo 8, dice, bueno, para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales. Es lo que hablábamos hoy, la individualidad, ¿no?, de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades. Es decir, no solamente hablando a nivel general, sino que individual, apuntando lo que necesita ese estudiante, que eso es fundamental al momento de la educación, ¿no? Hay una ley un poquito más actualizada de 2010, la ley 18.651, que también refuerza estos aspectos, donde explica, bueno, que el reconocimiento de la diversidad como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de una educación para todos, posibilitando y profundizando el proceso de plena inclusión en la comunidad. Para garantizar dicha inclusión, se asegurará la flexibilización curricular. Y cuando hablamos de flexibilización, hablamos justamente de, como dice la palabra, de ser flexibles en lo que uno va a enseñar, pero no solamente a nivel de contenido, sino a nivel del acceso. Y ahí es cuando hablamos de adecuación curricular, ¿sí? Es casi como un sinónimo. ¿Qué quiere decir? Aquellas estrategias que se ponen en juego en el aula, por ejemplo, donde el docente establece para garantizar, ¿sí?, el aprendizaje de sus estudiantes, hablando de la diversidad, pero contemplando la individualidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, las características personales en lo que respecta a fortalezas y debilidades, justamente para garantizar su educación. Y que esto justamente habla también de los mecanismos de evaluación y la accesibilidad física y comunicacional. No solamente refiere a la educación diaria, digamos, a lo continuo, sino que también, bueno, cómo se evalúa, ¿no? No solamente al acceder al aprendizaje, sino cómo lo evaluamos también. Entonces, dentro de lo que hablamos de este marco legal, a nivel estatal, para promover esto, lo que seguramente es, muchos de ustedes conozcan, es la Guía de Adecuaciones Curriculares, ¿sí?, que el Centro de Educación Secundaria lo elaboró hace unos años, ¿sí?, con el Departamento Integral del Estudiante, que el Departamento Integral del Estudiante en realidad es un sector de secundaria que lo que hace es, de alguna manera, apoyar a los docentes, a los equipos educativos, ¿sí?, para poder, si tengan una duda, cómo trabajar con determinados chicos, ellos lo que van a darles herramientas, ¿sí?, como que supervisan diferentes centros a lo largo del país, en especial lo que son centros públicos. Tienen zonas este, oeste, norte, bueno, depende de la localidad del país, hay un grupo que se especializa en los centros que están ubicados allí. Esta guía de adecuación curriculares, acá habla de diferentes dificultades que pueden presentarse dentro del aula, ¿no? Son guías, justamente como dice la palabra, una guía para el docente, para la institución, para algunos docentes incluso puede llegar a no conocer la dificultad, entonces también se menciona, bueno, de qué se trata y qué herramientas puede utilizar para adecuar su metodología de enseñanza para estos chicos. Bueno, hay algo que vamos a insistir durante toda la charla, que van a decir otra vez, dice lo mismo, pero lo voy a decir, que es, más allá de las generalidades, atender a la individualidad, ¿sí? Porque hay cosas que puede sugerir esta guía de adecuación curricular, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me puede ocurrir brindar más tiempo. Ok, pero a mi hijo o a mi estudiante eso no le sirve. Y no, porque habla de generalidades, porque es una guía general, pero para poder trabajar con planito en el aula o con mi hijo en casa, voy a tener que ser más específico. Y eso es de las cosas que vamos a hablar. Que es, bueno, ¿qué pasa con esto de adecuaciones curriculares? Con estas herramientas a tomar que son flexibles. Una imagen que me gustó como para tratar este tema es la que tenemos ahí, que dice: prohibido sentarse a esperar que suceda. ¿A qué refiere esto? Bueno, en realidad no se da por sí solo, sino que
que es algo que tenemos que trabajarlo, que es un derecho, que es el primer punto que planteamos acá. No es un favor, ¿tá? No es algo que lo estamos haciendo por lástima, jamás, al contrario, es un derecho para garantizar su educación, y eso hay que pelearlo, ¿sí? Capaz que suena un poco más guerrero, pero es real, o sea, uno tiene que insistir. ¿De qué manera la familia accede a esta adecuación curricular para presentar a la institución? Siempre se requiere un informe actualizado por profesionales. Un profesional que lo pudo haber evaluado puntualmente o que también está haciendo un tratamiento con el estudiante, ¿sí? Generalmente las instituciones se va pidiendo informes actualizados, pero el motivo de que a veces se les pida a las familias estos informes es justamente porque hay distintas sugerencias que van cambiando. ¿Por qué? Porque los chicos van cambiando. Entonces, hay cosas que pueden servir cuando el estudiante tenía 7 años, que cuando tenía 12, cuando empieza el liceo, ya no lo necesita otras cosas. Entonces, es por eso que siempre se pide un informe actualizado, porque los informes es fundamental que tenga sugerencias. Es decir, en el informe siempre se plantea, bueno, qué se trabajó, cuáles son las conclusiones, pero siempre tiene que tener sugerencias a los docentes, porque el docente, imagínense, recibe el informe y digo, bueno, está, él tiene esto, esto y esto, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué pasa? Entonces, es importante las sugerencias, y sobre todo porque estas sugerencias son individuales, son para esta persona y no es la guía general, sino que es lo que necesita fulanito en este momento. Hay una cosa también importante, es que lo que se plantea acá, que se sugiere comunicación con el profesional para establecer criterios de trabajo. Es decir, puede pasar que sea con el profesional que se hizo esta evaluación puntual o con quien va teniendo un tratamiento, porque hay chicos en realidad que no siguen un tratamiento actualmente, pero sí una evaluación puntual. ¿Y qué pasa? Cuando se establece esta comunicación, hay acuerdos que se hacen entre la institución y los profesionales. ¿Por qué? Porque el profesional puede decir, bueno, capaz que necesita esto, y la institución dice, sí, pero yo no puedo brindarle esto. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos articular esta adecuación, ¿sí? Necesita más tiempo, ¿no? Bueno, pero yo en mi clase no tengo tanto tiempo. Bueno, entonces, ¿por qué no lo hace en otro momento? Y a veces en esos acuerdos se va creando las estrategias bien establecidas y con tranquilidad de ambas partes que se va a cumplir, porque uno puede pasar que lleva un informe y demás y no se cumple. Entonces, de esa manera hay tranquilidad que hubo un acuerdo entre una parte y la otra. Y bueno, otra de las cosas que se plantea aquí, que pueden ser variables en función de la evolución, que es lo que planteábamos hoy, que el chico, estas sugerencias, estas adecuaciones que se le puede plantear, pueden ir cambiando a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque todos vamos cambiando, vamos teniendo diferentes procesos, entonces es importante saber que pueden ir cambiando. Incluso, no solamente en función a la evolución, sino también incluso la asignatura. Hay asignaturas que necesitan determinada adecuación por la complejidad o por los temas que trata, y otras necesitan otro tipo de adecuación. Y es normal. ¿Por qué? Porque cada una tiene objetivos diferentes. Y el último punto que nos parece muy importante, que ya lo había hablado Mónica, el dialogar con el estudiante, que es una de las cosas también que en el testimonio se planteaba. Bueno, tenemos este diagnóstico, sabemos cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y estas van a ser las adecuaciones que vamos a trabajar contigo. ¿Vos te sentís cómodo en trabajar? En casa preguntamos, ¿te están haciendo las adecuaciones? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo te sentís tú con eso? ¿Estás cómodo? Porque a veces, ¿qué pasa? Los chicos, frente a los docentes o al equipo institucional de psicólogos, psicopedagogos, a veces se siente como, le da vergüenza, pero en casa capaz que se siente más distendido. Ay, mamá, ay, papá, no, la verdad que no creo que esto me sirva. Y bueno, a veces tenemos que ir a apoyarlo y hablar también con el equipo técnico de la institución. Mirá, me está diciendo que no se siente cómodo trabajando de esta manera, y eso es la parte de
ahondar con ellos y supervisar durante todo el año cómo se está sintiendo, porque de esa manera es lo mejor, porque de esa manera conocemos al estudiante, porque quien va a recibirlo es él, no otra persona. Entonces se tiene que sentir cómodo, que es el punto principal. Bien, vamos a seguir hacia adelante y vamos a ver otro testimonio, o sea, de la misma chica, pero con otras preguntas. Esta refiere a qué dificultades has encontrado como estudiante en esta etapa, en la etapa de secundaria, ¿verdad? Estás cursando bachillerato. ¿Qué dificultades has encontrado como estudiante en esta etapa? ¿Qué es lo más? ¿Se escucha? Se cortó. Difícil a lo que te has enfrentado. Me parece que el hecho de que todo el tiempo me pusieran escritos diferentes a todos mis compañeros, como que me tocaba bastante. Me parecía como que no me tenían en consideración totalmente, porque era como que toma tu escrito, no hagas esta pregunta o sabes que vos tenés más tiempo, y era como que conoceme. No tenían en consideración cómo es TEL, y no me tomaban por cómo es la adecuación que debe tener. Me tomaban como si tuviese dislexia o te asimilaban con otro tipo de enfermedad, bueno, trastorno. Uh-huh. O sea, lo que tú me estabas contando hace un rato es como que a todos les hacen la misma adecuación, no importa si es dislexia, si es TEL, qué tipo de TEL, o sea, como que a veces la adecuación no es lo que vos precisás. Exacto, porque te dicen, bueno, yo para la adecuación yo te dejo más tiempo, o te hago otras preguntas, o esta pregunta vos no la haces, o te tomo otro tipo de evaluación, pero bueno, a cada persona le sirve una evaluación distinta. No a todos le va a servir tener más tiempo, no a todos le va a servir dar un oral en vez de tener un escrito, y así sucesivamente con cualquier otro estudiante. Bien, acá pone en palabras lo que planteamos recién, ¿no? De que el docente muchas veces hace la adecuación a la igualdad. Volvemos a esto, a la individualidad de cada caso. No porque uno tenga una dificultad en una cosa y otro dificultad en otra, seamos todos iguales, sino que somos todos diferentes. Y es por eso que tenemos que ver, bueno, qué es realmente lo que él necesita y en qué momento lo necesita. Vamos a ver uno más. Estás No, error de cálculos. Viene el otro después. Tomando un poquito lo que plantea ella, y bueno, y en esto de los aprendizajes y la adecuación curricular, dando también consejos a los docentes, ¿no? Sin ir en gran detalle, sino que hablando algunas cosas por arriba, pensando un poco en esta etapa, hablando de esto de que, bueno, es lo general, que quizás ustedes viendo esta, decís, está, capaz que a mi hijo le sirve a algunos, pero hay otros que no me sirven, y no, estamos hablando de eso, de la diversidad. Cuando nosotros ingresamos a la institución con este informe, que se le puede presentar tanto o al equipo técnico, o al docente, o a la dirección, dependiendo el equipo que haya, porque cada institución tiene un equipo diferente de trabajo. Entonces hay instituciones que tienen psicólogos, psicopedagogos, instituciones que no, que se encarga el equipo de dirección únicamente. Entonces, bueno, a quien sea necesario enviarlo, se le tiene que enviar este informe. Y bueno, el docente, ¿qué pasa? Cuando llega, bueno, puede tomar algunas adecuaciones. Y algunos consejos, algunas sugerencias que queremos plantear son estas que están aquí. Primero, alentarlo en el proceso, siempre desde el lado positivo, viendo desde el alentar, qué bien, qué vas, qué bueno, siempre por este lado positivo. No comparar su evolución con otros adolescentes, ¿sí? Desde casa a veces pensamos, pero mira cómo fulanito aprendió esto y vos no. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? No, porque cada uno somos distintos y no podemos comparar porque todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades diferentes. Desde casa, ¿cómo sigue acompañando? Bueno, al momento de estudiar, brindar diferentes apoyos. Por ejemplo, bueno, hay un tema en historia que no engancha con lo que dijo la profe. Bueno, ¿qué te parece si vemos un video que
que habla de, no sé, de la revolución industrial, a ver qué dice. Y ahí seguramente de esa manera, porque hay imágenes, es un poco más divertido, entre comillas, seguramente ahí pueda engancharse un poco más. También, acá habla un poco del glosario de diferentes asignaturas. Esto va tanto para las familias como para los docentes. Palabras claves que tengan las materias. Por ejemplo, si está dando un tema en específico, ¿qué palabras son importantes dentro de este tema? ¿Sí? Entonces, la palabra con su significado y que pueda acceder todas las veces que necesiten. Porque hay muchas palabras muy específicas, que después André va a comentar un poco sobre eso, que realmente es un gran desafío incorporarlas. Entonces, es importante darle esa herramienta, es una herramienta de acceso. ¿Qué quiere decir? ¿Va a ser más fácil o más difícil? Nunca. Es solamente garantizar un mejor acceso al aprendizaje. También desde casa poder promover el utilizar colores en las producciones. Esto quiere decir, bueno, vas a hablar de, acá en esta hoja dice las causas y las consecuencias. Bueno, ¿por qué no pintamos con verde las causas? Entonces con verde va a pintar todas las causas y con amarillo las consecuencias. Y eso le aporta a lo que es a la memoria visual, a la percepción, decir, bueno, ya lo estoy discriminando, yo sé que todo lo amarillo va a ser consecuencia. Y ya como que lo integra internamente. Es como poder cerrar los ojos y decir, acá era lo que estaba en consecuencias, y también lo guía, ¿sí? Todo lo que sea, puede ser colores, puede ser un sticker, una flecha, cosas que lo pueda ir guiando, facilitarle el camino para acceder, ¿sí? Y bueno, también desde la familia poder dialogar con el adolescente sobre su modo de estudio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué preferís? Vamos a hacer un resumen, ¿Y te sentís cómodo o hacemos un esquema también? Puede ser que muchas veces a algunos chicos les sirva el resumen o el esquema. ¿Hay una fórmula única? No. ¿Por qué? Porque en esto de que lo que les sirva a cada uno. Capaz que les sirve más practicar la manera de cómo escribir lo que tienen que decir, porque también eso es otro tema. Porque una cosa es aprender, bueno, ¿qué quiere decir la guerra industrial? Bueno, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, pero ahora tengo que expresarlo. ¿De qué manera tengo que expresar? Y eso lo tienen que practicar también. Y eso es otro desafío. Y es por eso que los resúmenes también sirven para que ellos puedan conectar las ideas. Y bien, y en otro de los consejos que se le plantea a las familias es guiarlo en la comprensión de consignas para fomentar su organización y planificación de la respuesta. Tiene que ver un poquito lo que hablaba hoy Mónica en cuanto a organizar lo que tiene que decir o hacer. Por un lado puede ser a nivel de instrucciones, ¿no? Bueno, tenés que hacer esto, primero tenés que ir al súper y después, no sé, a la pollería. Ir como paso a paso y siendo bien claros. Eso por un lado. También la organización de, bueno, ¿qué te mandaron a hacer hoy? Inglés, filosofía y literatura. Bueno, vamos a organizar. Vamos a ver qué tenés primero para filosofía. Bien, tenés que analizar determinada teoría. Bueno, vamos a ver qué es lo que te pregunta de eso. Después, ¿qué tenés para literatura? Hay que analizar, no sé, lo que dice un autor. Bien, vamos a lo mismo. O sea, como que sectorizar y ver bien en pasos qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque también ellos ven que se logró esto, pues seguir a lo que le continúa. Y así paulatinamente, paso a paso. Bien, vamos a continuar. Ahí. Y acá tenemos otro testimonio de buenas y malas experiencias en lo que va en el secundario. Contame alguna mala experiencia que hayas tenido con algún profesor en el liceo y alguna buena. Me parece mala experiencia. Este año tuve un mal año con matemática, tipo todos los escritos bajos, y yo durante todo el periodo del año le pedí si podía hacer algo que tipo sumase la nota, porque si no, no iba a poder, no me iba a ir bien este año seguro. Y me decía, mirá, yo lo único que te tomo es el escrito, hacemos más escritos de lo normal para que puedan sumar nota,
pero eso a mí no me sirve. O sea, a mí estoy diciendo que me da mal en parte escrita, que no me sirve el escrito, me da mejor en el oral. Le pedí deberes, le pedí orales, le pedí que hiciéramos más participación en la clase, porque no hay participación en las clases, pero el profesor no me escuchó, no me hizo caso, y bueno, como él es el profesor, él es el que me pone la nota y yo no puedo decir nada. Y en realidad buena experiencia es un profesor totalmente opuesto, el de literatura, que él mismo me dijo si me quería poner, si me servía un oral, y yo lo precisaba porque me había ido mal en un escrito. Y él me dice, espera, pero te da muchísimo mejor en la parte oral que en lo escrito. Y yo, sí, le pido a todos los profesores que me pongan orales porque me da muchísimo mejor que eso. O sea, no que me pongan un oral a cambio de un escrito. Pido que me den un escrito y el oral para sumar nota, aunque me haya ido mal. Tipo, bien o mal, lo pido de todas formas. Para sumar nota, no viene de más. Y también, como me da bien en el dibujo, aproveché que estábamos dando el infierno y le dibujé al profesor los 9 círculos del infierno para sumar otro tipo de nota que demostrara que estoy entendiendo y otra forma que me explico muchísimo mejor por el dibujo. Bueno, para mí es una genia esta chilina. La tiene clarísima, clarísima. Creo que el autoconcepto y cuáles son sus fortalezas y debilidades, la verdad que es una genia. Puede pasar que, como decíamos hoy, el esto de no comparar, ¿no? Pero mi hijo no dice todas estas cosas. Y no puede, y no lo dice, y bueno, no pasa nada. Lo importante es que también es ayudarlo a que se conozca, ¿no? Que también André va a hablar un poquito más en eso y no me quiero detener, pero en base a lo que ella plantea en este testimonio, hablan de una única manera de evaluar, ¿no? No hay flexibilidad, ¿sí? Que es lo que hablábamos hoy al principio. Bueno, es mi manera y así lo vamos a seguir haciendo. Y la desesperación de como estudiante de, bueno, ¿cómo garantizar, cómo demostrar que sé? Y eso es un gran desafío, porque lo que estamos hablando que es un derecho del estudiante, no es, volvemos a decir, no es un favor, ni mucho menos, es un derecho de atender a la diversidad. ¿Y qué problema a ella se le plantea en esto de que yo quiero demostrar lo que sé, pero necesito otras vías y no quiero que es por eso que me saquen otras metodologías, ¿no? Sino que poder implementar diferentes. Es decir, esto de complementar que ella planteaba, bueno, no quiero que me saquen lo escrito, déjenme lo escrito, pero déjenme complementar, porque sé que lo escrito es mi debilidad. Entonces, yo sé que estudié, yo puedo decir lo que estudié, pero a veces en la manera de expresar lo que estudió, sus conocimientos, no siempre es igual para todos. Y ahí es cuando hablamos de la diversidad no solamente en el momento de enseñar, sino en el momento también de evaluar. Vamos a hablar ahora sí, son 2 testimonios. Ahora sí. ¿Y qué le pedirías a los profesores? Que nos ayuden, que se den cuenta, que nos pongan otras instancias para demostrar que sabemos, porque como había dicho al principio, de que me parece que todos tienen una forma diferente para demostrar que saben, como por ejemplo a mí me sirve muchísimo más lo oral, en los escritos me va horrible porque no me sé explicar y tengo tremenda falta de ortografía, y como a mí me sirve el oral, a otro le puede servir más un escrito, lo cual a mí me da horrible, a otras personas le puede ir mejor en trabajo en equipo, a otras personas le puede servir hacer una cartelera o yo qué sé, hay algo en lo que se explica mejor que otras personas. Pero que se den cuenta de que no a todos les sirve lo mismo. Bien, y volvemos a esto, ¿no? El pedido de ayuda, ¿sí? De las diferentes instancias de evaluación para promover justamente todo lo que ella aprendió. Y en base a esto, también detallamos algunas sugerencias desde el aula, ¿no? Primero hablamos hace un ratito desde la familia, cómo acompañar cuando está en casa estudiando, y bueno, desde el aprendizaje también en el aula, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son algunas sugerencias, ¿no? De las que se pueden hacer a los docentes? Bueno, ser claros en la propuesta, ¿sí? Es decir, cuando yo hago en un momento de evaluación, quiero hacer una pregunta, ser bien
ir al punto. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias y las causas? ¿Cuál es el concepto de ir bien claros? Porque en realidad, si nosotros le damos vuelta y vuelta y vuelta a la propuesta, ahí se pierde y en realidad les va a llevar más tiempo en entender lo que quiere decir el profesor en la pregunta más que en responder. Entonces, ser claros, bien concisos. Si nosotros queremos saber si él o ella aprendió las causas de la guerra, bueno, se pregunta eso, listo, no hay con otras palabras que puedan llegar a diversificar lo que quiero preguntar. Y bueno, también utilizar palabras en negrita para destacar las palabras claves. Es decir, bueno, en esa pregunta destaco bien la palabra que quiero que se enfoquen para guiarlos en la respuesta. Como planteábamos hace un rato, mayor tiempo de ejecución, en especial si deben de desarrollar temas. ¿Qué quiere decir? Hoy hablábamos un poco en esto de que estudio y después tengo que explicar lo que estudié. En lo que es lo escrito también tiene como mayor dificultad. ¿Por qué? Porque primero tienen que acordarse de lo que estudiaron, ¿no? Después, bueno, no solamente la praxis, cómo lo escribo, sino que de qué manera voy a expresar para que se entienda, que tengo que conectar una idea con la otra, y eso lleva un poco más de tiempo porque es la parte más expresiva de lo que correr las plantitas, entra el perrito. Bien, otra de las sugerencias es, al comenzar un tema, exponer y explicar palabras claves del mismo. Y esto es algo que le va a servir a toda la clase, y es lo que nosotros queremos hoy como dejar en claro, que no queremos que los docentes en realidad se vuelvan con mucho estrés, sino que cosas que les va a servir a toda la clase. Porque uno a veces dice, le quiero sugerir a fulanito esto, y después nos damos cuenta que esa sugerencia que le sirvió a Pedrito, le sirvió a toda la clase. Por ejemplo, lo que planteábamos hoy de las palabras claves al comenzar el tema. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema en específico. ¿Qué palabras tenemos que tener en cuenta? Tal, tal y tal, en el pizarrón. Que eso sea como la carátula del tema. Y le va a servir a este estudiante y a todos los demás, porque a todos se les va a clarificar qué palabras son importantes, de qué conceptos va a trabajar. Entonces, en realidad, es algo que le sirve a todo el aula en sí, y no solamente a una persona. Al igual que utilizar las diversas herramientas, en lo que son videos, imágenes. ¿Por qué? Porque a veces hay conceptos que son muy abstractos, o conceptos, o también, por ejemplo, de determinados contenidos que necesitamos verlo para darnos cuenta de qué se trata. Y no solamente le va a servir a este chico con trastorno de desarrollo del lenguaje, le va a servir a toda la clase. ¿Por qué? Porque va a clarificar o reafirmar lo que estaba pensando. Entonces, no son cosas que solamente sean como excluidas para una persona sola, sino que les va a servir a todos. Y después, en esto de trabajar con textos, por ejemplo, cuando hay una comprensión lectora, muchos tendemos a hacer todo el texto, ponerlo todo y después abajo hacer las preguntas. Yo a veces sugiero que si nosotros como docentes tenemos el objetivo de que comprenda lo que está leyendo, puede guiarse de la siguiente manera. Por ejemplo, si la primera pregunta está en el primer párrafo, lo que está interesante es poner el primer párrafo de la lectura y abajo la pregunta que refiere a ese párrafo. Y así consecutivamente. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro objetivo es si entendió el texto en esa parte. Si lo pones abajo, si lo pones arriba, no les va a cambiar. Y acá no estamos hablando de hacérselo más fácil o más difíciles, sino porque es la misma pregunta. No le estamos cambiando. Porque muchas veces decimos, las adecuaciones para que se lo hagan más fácil. No tenemos que facilitar, sino que es adecuar la herramienta de acceso, de qué manera yo llego a aprender, llego a que me evalúen. Y eso no es facilitar, sino que dar diferentes oportunidades, ¿sí? Bien, y como para terminar este tema de adecuación en sí, yo elegí un par de elementos como para compartir con ustedes que me pareció muy interesante. La primera, acá tenemos un GIF, no sé si se ve ahí, una imagen y dos frases, ¿no? La primera dice, no siempre tener estrategias para adaptarse al entorno determina cuán inteligente es una persona.
Actualmente, muchos docentes piensan que un estudiante no es inteligente porque ellos reiteran la explicación de un contenido varias veces y el estudiante no logra comprenderlo. ¿No será que el estudiante necesita una estrategia, metodología o desafío nuevo? Esa es como una interrogante que queda como de regalo para pensar. Hay otra frase aquí abajo de Bill Gates que dice, yo fallé en algunos exámenes, pero mi compañero pasó todo. Ahora él es un ingeniero de Microsoft y yo soy el dueño de Microsoft. Aprobar no es aprender. Y eso nos parece sumamente significativo, ¿no? Acá lo que queremos es un aprendizaje de calidad, ¿no? Y no es aprobar porque tienen que aprobar, sino que tienen que aprender. Y acá hay un GIF, un pequeño video, donde esto de apurar a la gallina, ¿no? Que a veces nos apuramos y queremos esto de comparar y apurar, dale, vamos a dar, ¿y por qué no sale? ¿Y por qué no aprende esto? Ay, no ha logrado, y el hermano sí, y el vecino sí. Por más que nosotros apuremos, va a tener su tiempo, como esta gallina. Por más que la vean y vean el reloj y se quieren apurar, la gallina va a sacar el huevo cuando tenga que sacarlo, porque es así, es cuestión de la naturaleza misma. Y la última imagen que tenemos aquí es extraída de un libro que se llama En la Escuela de Animales, que la imagen dice, ¿no? Para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Y van a ver que todos son animales distintos con sus fortalezas y debilidades, pero aún así tienen que hacer la misma prueba. Y claramente que cada uno va a dificultarse. ¿Por qué? Porque les va a complicar subir a todos al mismo árbol, porque no todos van a poder. Entonces hablamos de la flexibilidad en ese sentido, de que cada uno tiene sus características de la cual tiene que tener su propia adecuación. Bien, y con todo esto ahora dejo a André. Muy bien. Bueno, pero a veces se complica no tanto se complica por distintas vías, por el lado del docente, de la institución, pero también por el lado de nuestros hijos, porque en esta edad no siempre son bienvenidas las adecuaciones de parte de ellos. Entonces, acá tenemos que saber cómo trabajar esto con nuestro hijo, hija, nieto, y con nuestro alumno si somos docentes, ¿no? Sobre este sentido, por eso me parece fundamental, yo sigo hablando desde el lugar de familia, cómo acompañar. Primero tenemos que tener claro nosotros esto que hemos insistido hasta el cansancio de que es un derecho, ¿tá? Porque si nosotros lo tenemos claro, se lo podemos transmitir claramente al chico. Que no implica pruebas más fáciles, sino, ya lo dijo Rocío, sino adecuadas a su forma de aprendizaje. ¿Qué es lo que uno ve muchas veces? Que no quiere ser diferente. En la adolescencia el sentido de pertenencia es muy fuerte y la necesidad de ser uno más del grupo. Y si a mí me hacen algo diferente, no siempre quiero quedar como el distinto. Puede venir de parte del adolescente que recibe esa adecuación o puede venir de parte de los compañeros que consideran que ese alumno tiene un privilegio, ¿no? Entonces a veces lo joroban y le dicen, ¿por qué le dan esa prueba más fácil? O ese tipo de comentarios uno los escucha. ¿Qué hay que hacer en ese caso? A mí me ha pasado de docentes que me dicen, yo le digo, ¿le estás haciendo adecuación? No, porque él no quiere. Tenía un alumno con una dificultad, un TEL, pero impresionante, y el alumno se negaba, entonces el profesor no se lo hacía. Entonces me senté con el profesor, y después me senté con el alumno, y después nos sentamos los tres, y pudimos hablar de esto, de qué era lo que se le estaba ofreciendo, por qué se le estaba ofreciendo, y después eso fluyó. Pero hay que trabajar, hay que poder nombrar, como yo dije al principio, y no tenerle miedo al nombrar, al decir. Cuando se le explica al alumno y a la clase por qué se hace eso, y se le pone ejemplo. Yo he trabajado con esa lámina que mostró Rocío de la Escuela de Animales, ¿no? Entonces le digo, bueno, el pez va a poder subir al árbol de la misma manera que el mono, y los chiquilines te dicen, no, bueno, y ahí empezás a trabajar y a salir. Bueno, los humanos somos así, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos aprendemos de la misma manera, algunos nos queda más por el oído, otros por la vista, otros haciendo cosas. Muchas veces yo misma me pongo de ejemplo y me ridiculizo, yo en educación física era espantosa, pero me iba bien en esto otro, y bueno, y uno empezar a normalizar las diferencias, y cuando entienden que en realidad no es que se le está dando un privilegio a determinado alumno desde el lado de la clase, que a veces lo vive así,
sino que se le está facilitando las vías de acceso, generalmente fluye bastante bien. Igual, de todas maneras, yo les tengo que hablar de algo que me parece importante, que me van a matar, porque después que hablamos tanto de adecuaciones, les voy a cambiar un poco algunas cosas. Hemos venido como cambiando de paradigmas, ¿no? En los 70 era el modelo de déficit, ¿no? Se centraba en lo que le faltaba, y hemos ido hacia un modelo más humano, que es el ser humano como heterogeneidad. Entonces, partimos de un modelo de educación especial hace muchos años. Lo que pasaba es que algunos colectivos iban a escuelas especiales, y después estaba la escuela, entre comillas, normal para todo el resto. Entonces estaba la escuela de discapacidad intelectual, la escuela de trastornos de conducta, distintos tipos de escuela. Luego se pasa al modelo de integración, que es el círculo ese que ven ahí a la izquierda, donde ingresan esos grupos excluidos al sistema educativo, pero quedan como en una burbuja. Ustedes van a ver allí en ese ingreso, pero no en una inclusión, ¿sí? Entonces, se le habilitan apoyos para esos grupos, y ahí es donde surge también el concepto de adecuación curricular, como una medida para superar las diferencias. Estamos tratando de salir de ese, uno diría ya salimos, pero yo siendo realista, creo que estamos en proceso de transición y coexistiendo diferentes paradigmas. A veces depende del lugar, de la institución. El modelo de inclusión es el reconocimiento de la diversidad y se dirige a todos. Entonces, donde se considera que la heterogeneidad es lo normal, tendríamos que llegar al punto en el que maestros y alumnos se sientan cómodos con esa diversidad y no la perciban como un problema, sino como un desafío y una oportunidad. Para pasar de un modelo al otro, estamos manteniendo las adecuaciones, pero estamos, por lo menos en algunas instituciones, se está trabajando muy fuertemente con lo que se llama diseño universal de aprendizaje. Entonces, esto que decía Rocío me dio pie un poco, ¿no? Algunas de las cosas que hacemos para facilitarle a los que tienen alguna dificultad, después el profesor descubre que son buenas para todos, y en realidad presentar el aprendizaje no desde un solo formato, no desde lo verbal exclusivamente, que es lo que ha sucedido en la educación tradicionalmente, sino a través de múltiples formas de representación, de acceso al contenido, ofrecer a los alumnos diferentes formas de acceso al contenido, y diferentes formas también de recibir de parte de ellos, ¿no? De demostrar su aprendizaje. Entonces, eso es hacia donde estamos tratando de trabajar y de ir. Cada vez más, y ustedes si buscan, incluso hay mucho en internet sobre el diseño universal de aprendizaje, hay unos videos muy fáciles de entender, que es como nos parece importante. Rocío puso algunos ejemplos, pero desde lo más tonto, como puede ser la preparación del material gráfico que se les da, que a veces dan un material que uno dice, pero esto, y cuando lo diseñan mejor, se agranda la letra, se distribuye de otra manera, dice, pero todos lo entendieron mejor. Y sí, bueno, esa es una de las cosas que suele suceder. Y también ofrecer diferentes vías verbales, vías visuales, vías a través de hacer cosas, de preparar una maqueta. Yo puedo preparar una exposición. Bueno, esta chica lo decía en el testimonio, es muy buena en el dibujo, y realmente para ella poder demostrar el conocimiento a través del dibujo le es muy fácil, pero a veces no es acertado. Yo tuve un paciente que no sacaba apuntes, y un profesor se enojó mucho con él porque estaba dibujando en clase y no sacaba apuntes. Y entonces él me mostró, y realmente fue increíble, nunca hubiera supuesto, que todo el dibujo que había hecho durante la clase eran los apuntes de él. Y cómo me fue mostrando los conceptos conectados, pero solo a través del dibujo, no había palabras. No tenía una dificultad de lenguaje, simplemente era su forma. Pero eso le valió una sanción de parte del docente, porque no tenía escrito lo que habían trabajado en clase. Entonces, bueno, poder como ampliar un poco esa cabeza me parece súper importante. Yo ahora voy a hacer un punteo, muchas cosas ya las dijimos, pero me parecen, algunas las dijo Mónica, más desde su lado fonobiológico, yo le voy a hablar más desde la experiencia, y algunas las dijo Rocío también. Cuando llegamos a secundaria pensamos muchas veces
que esto ya pasó porque el niño ya habla, ya escribe, ya lee, ha habido una serie de tratamientos durante años, muchas veces en una carrera contrarreloj, porque cuanto antes se inicien esos tratamientos, el impacto sabemos que es mayor. El tiempo pasa, hay algunas dificultades que ya las superamos, pero vienen otras, y no son ni mejores ni peores, son diferentes. ¿Cuáles son? Este mayor volumen de textos a estudiar. En secundaria realmente hay más volumen de textos. Las lecturas son más largas, con mayor nivel de abstracción. Los libros tienen menos imágenes, la letra es más chica. Es más difícil inferir por el contexto. En los niños chicos el libro, el contexto te ayuda muchísimo. A veces se enfrentan, como decía esta chica, a una lectura lenta, que puede traer dificultades de comprensión. ¿Por qué? Porque toda la energía está puesta en la decodificación y le resta energía para la comprensión. El vocabulario más específico de cada asignatura, más técnico. Y acá a mí me parece súper importante. Hay que retener un montón de palabras recontra difíciles que no son las que usamos habitualmente. A ellos les cuestan las palabras comunes, imagínense cuando hay palabras específicas. Poco frecuentes. Yo ahí puse algunos ejemplos, que incluso me acuerdo de mi hijo, en biología, que a todos nos resultaba difícil. Bueno, pero para ellos, retículo endoplasmático, mitocondria, me van a matar las profesoras de biología, pero realmente es difícil de retener. O palabras que no tienen un correlato material. Si yo digo mesa, me imagino la representación mesa, silla. Ahora, cuando yo digo absolutismo, y es difícil, es muy abstracto, soberanía. ¿Cómo lo imagino? Yo recuerdo, disculpen que yo les voy a dar algunas anécdotas personales, pero me parece que ilustran. Un día viene mi hijo y me dice, mamá, había estudiado para la escritobiología, le había ido mal, y me dice, a esa profesora no le viene bien nada de lo que yo pongo, estaba bien escrito, le había ido mal. Entonces yo voy al liceo, hablo con la profesora, uno siempre tiene que ir tendiendo puentes, tratando de ver qué puedo entender y en qué puedo aportar. Me mostró el escrito y, por ejemplo, uno de los ejercicios era definir todas esas palabras difíciles. Y él las había definido, o sea, no había dejado ninguna en blanco. Pero su descripción, o sea, su definición no era exacta, no era del todo correcta. No tenía las palabras adecuadas o la corrección de la estructura de la oración no era la mejor. Pero se notaba que el concepto debajo de eso estaba. Entonces yo le dije a la profesora, no te lo va a poder definir así, porque ella me dijo, tenía que haber puesto, no va a poder. Entonces ahí nos sentamos con la profesora, y cuando ella comprendió eso, y también hubo intervención de otros actores institucionales, después le siguió yendo bien. Pero es esto, no pretendas que la definición sea perfecta, ¿no? Más bien, quizá en ese momento había que priorizar si el concepto estaba en su cabeza, si él lo tenía, ¿no? Más que la expresión demasiado exigente. Después, bueno, y aparecen materias que tienen vocabulario muy específico, como biología y como otras tantas, ¿no? También es un periodo que ya lo dijeron también mis compañeras, donde se desarrolla el pensamiento abstracto, y el pensamiento va unido al lenguaje, y ahí se arma un nudo importante. Entonces puede responder mucho más fácil las respuestas literales que las inferenciales. Pero ¿qué pasa? En el liceo piden bastante de respuestas inferenciales. La respuesta, la comprensión literal es entender lo que el texto dice de manera explícita, pero hay muchos ejercicios en secundaria que preguntan, bueno, a partir de un texto, ¿qué nos quiso transmitir el autor? O comparar dos conceptos, dos acontecimientos. ¿Qué conclusiones puedes extraer de tal cosa? ¿Qué opinión tienes sobre tal otra? Entonces hay que poder conceptualizar eso y transmitirlo adecuadamente. Otra cosa que me acuerdo, que un día mi hijo me dijo, yo tengo las ideas acá, pero no las puedo decir, y la desesperación de tengo acá lo que quiero decir, yo sé lo que quiero decir, no lo puedo transmitir. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pasame la diapositiva, me parece. Y después hay muchas asignaturas, como filosofía, que es todo un desafío. Filosofía es sumamente abstracta. No quiere decir que no puedan, quiere decir que son escalones que van a tener que
superar y buscar las estrategias siempre en conjunto con la institución educativa. Yo el primer escrito de filosofía no me lo olvidaré en mi vida porque fue un caos en mi casa, pero llegó a tener un escrito de filosofía 11. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo se hace ese camino. Después conceptos matemáticos nuevos. Yo no soy experta en esto, pero cuando a un chico, y esto le pasa a todos, más a ellos, que le ponen X más Y y vienen de la escuela donde se suman números y vos tenés que sumar X más Y, es como difícil entender ese tipo de cosas. Literatura, con las metáforas, ¿no? Le pongo una, tus ojos son verde selva, ese tipo de cosas que muchos ejemplos ya los puso Mónica. Paradojas, un montón de figuras literarias que no son fáciles, no son fáciles. Y a la vez la multiplicidad de asignaturas, que ya ahí en el chat ya vi que había alguna pregunta respecto a eso también, que ¿qué implica? Implica también muchos docentes. Entonces en primaria uno va y habla con una maestra, lo sumo con dos, que a veces está la inglés y la español, a veces es una sola, y el diálogo es más directo. Yo llego a secundaria como madre y tengo 10, 12, 14 profesores. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer una ronda de entrevistas, que cada uno además va a tener mayor o menor disponibilidad, estilos diferentes, formaciones diferentes. Entonces ahí poder detectar con quién hablo, qué hago, cómo me enfrento a este mundo nuevo donde son muchos, donde no los conocen tan a fondo muchas veces porque el profesor no tiene la cantidad de tiempo que tiene la maestra de primaria, que está muchas horas con el alumno durante todo el año. El profesor va de una clase a la otra. Entonces a veces ese conocimiento tan a fondo que venía de la escuela ya no está. Tienen menos tiempo, y esa es otra de las dificultades. Entonces yo creo que otro tema para los padres es ¿con quién hablo en el liceo? ¿Qué hago? ¿A quién me dirijo? Yo creo que acá depende mucho de la institución educativa, en esto de que no se pueden dar recetas. A veces hay equipos técnicos, en el mejor de los casos hay psicopedagoga, y sería la persona adecuada. A veces no hay, y es el adscripto o el tutor el que toma el rol de coordinar la información de todos los profesores y de transmitir a los docentes. Y en algunas instituciones me ha pasado que ese rol lo adopta la dirección o la subdirección. Entonces, bueno, creo que cada uno tiene que conocer la institución a la que va su hijo y poder preguntar y explicitar con quién yo voy a tener el diálogo de estos aspectos, o sea, quién se va a encargar de esto. Lo que también puede suceder es que la persona designada no tenga demasiado conocimiento, si no es alguien profesional de estas áreas. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Lo que sí sabemos, lo que yo les recomiendo siempre, es que vayamos sabiendo cuáles son los derechos, pero siempre en una postura de trabajar en conjunto, de aportar. Muchas veces nos vamos a enojar, probablemente, con los profesores, cuando nos parece que no están tomando en consideración estas cosas, pero la mayor parte de las veces es porque tampoco hay buena formación en los docentes. Yo les decía, soy maestra y hace muchos años, por supuesto, que me recibí, pero en mi formación yo no tuve nada de estos temas, nada. He chequeado con gente que se ha recibido mucho más recientemente y creo que sigue faltando bastante. Después hice psicología y tampoco tuve formación en esto. Yo hasta que no llegué a estudios de posgrado o de maestría o de especialización, a pesar de tener 2 carreras que podría haber tenido alguna formación, no las tuve en las carreras de grado. Y me parece que a los docentes les pasa mucho esto. No es mala voluntad muchas veces, sino que es un tema de falta de formación. Hay que apoyar mucho a los equipos técnicos. Y bueno, y ahí es muy importante ese trabajo también que pueden hacer los profesionales externos del alumno, yendo a sugerir, a trabajar en conjunto. Los informes, eso es bueno que tengan sugerencias de qué hacer, porque a veces le viene el diagnóstico, Rocío se enoja mucho cuando vienen sin sugerencias, porque tienen que tener sugerencias para ese alumno, que guiar al docente de qué es lo que tiene que hacer. Otro tema importante es que acá aparece lo social con toda su fuerza. El adolescente aparece lo social, la necesidad de pertenencia. Y la necesidad muchas veces de alejarse de los padres. Entonces muchas veces no están tan receptivos a que el padre vaya a hablar por ellos al liceo, o a dejarse ayudar, ¿no? Capaz que los ayudábamos más
en primaria, pero llega a secundaria y a veces quieren, y está bien, quieren ser grandes, no quieren estar dependiendo de que mamá o papá esté hablando por mí o esté ayudándome. Entonces, bueno, ahí habrá que buscar quién puede ser la persona más adecuada, cómo hacer ese camino. Muchas veces por eso planteo que a mí me parece que hay que empoderarlos a ellos, como se usa mucho esa palabra ahora, de decir, bueno, que ellos también puedan ir planteando sus necesidades, que es lo que vimos en este testimonio, que con los años se logró. Esto fue un trabajo de años, ¿no? Y esto afecta no solo lo académico, sino también lo social y a nivel familiar. Y acá, con todas las diferencias que siempre seguimos insistiendo, hay chicos que en lo social les afecta bastante y hay otros que no les afecta nada, que realmente tienen buenas habilidades sociales. Entonces no se puede generalizar que todos van a tener dificultades sociales. Algunos sí y otros no. Y a nivel familiar también, va a depender un poco de cada familia cómo se viva esto y cómo se reciba. Pero sí tener en cuenta que no es solo para lo académico. Por ejemplo, yo les pongo ejemplos concretos. Hay que redactar un mail para determinado lugar, bueno, para vedelía, hay que hacer un trámite, llegan a la ventanilla, se les da todos los pasos a seguir, se dan vuelta, y a veces es como, no llegaron a captar todo lo que se les dijo en la ventanilla, o el mail precisan que otra persona lo lea para ver si realmente expresé lo que quería expresar, si realmente lo hice bien, o van a hacer cualquier mandado, cualquier situación, y hay confusión, no entendieron bien, hicieron la mitad de las cosas, y esto genera a veces discusiones familiares, porque no lo asociamos con esto, porque decimos, estás en la luna, estás distraído, te dije esto y hiciste esto otro, o fui al médico, pero no me quedó muy claro lo que me dijo, que eso ya es difícil para todos, imagínense. Bueno, entonces ese tipo de cosas de la vida cotidiana son importantes. Los tips ya se los dieron mis compañeras, pero en general es esto, es también chequear a nivel familiar sin que quede muy en evidencia que estamos chequeando. Bueno, a ver si realmente entendieron lo que había que hacer, si lo recuerdan. Ser muy claros en la exposición, con un lenguaje accesible. También me niego, y también lo dijo creo que Mónica, a facilitarle demasiado. Hay que seguir adquiriendo y desarrollando el lenguaje, no hay que simplificarlo tanto que no se enriquezca, tiene que seguir enriqueciéndose. Pero bueno, hay vías más rápidas y más lentas. Como yo digo, bueno, podemos ir en la carretera, podemos ir por la vía rápida de la izquierda, podemos ir por la de la derecha, al tiempo que se pueda, pero ir enriqueciendo el lenguaje. Y pensar que el apoyo pedagógico no es una etapa de primaria solamente y que terminó, o el apoyo de cualquier tipo. Capaz que en un momento lo tenemos, capaz que se corta por un tiempo, porque también hay un cansancio, una fatiga, ¿no? En secundaria a veces es más difícil mantener los apoyos porque hay mucha carga de distintas asignaturas y a veces precisan profesores específicos de química, de física, entonces corren de un profesor al otro, y a veces no están muy disponibles para continuar los apoyos que tenían más de niños, pero a veces también los pueden retomar más grandes, y saber que van a necesitar diferentes apoyos a lo largo de la escolaridad. Yo hablaba con una fonoaudióloga que me decía que tenía 2 o 3 personas que estaban haciendo carreras universitarias y que los ayudaba con material. Había una de abogacía, por ejemplo, específicamente con ese lenguaje y con ese material. Y me pareció a mí sumamente interesante porque yo no lo sabía. Y bueno, y es otra faceta totalmente diferente a lo que puede haber hecho esa persona con un fonoaudiólogo a los 6 años, ¿no? Pero que también es trabajar sobre el lenguaje. Vamos a escuchar, capaz que, no sé, Rocío, el audio y después sigo un poquito más. Dale. Esperen un segundo.
¿Te ha afectado también en lo social? ¿Consideras que te ha afectado en algo? Con el hecho de interactuar nunca me ha afectado, siempre fui muy sociable en general, pero nunca me afectó de esa forma. En lo que sí me afectó fue en lo académico, que te tienen como la chica que te pone un escrito distinto, entonces te toman como, de vez en cuando te dicen, espera, en el trabajo en equipo, tengo en el equipo de 3 y somos 4 en el grupo, vamos a sacar a la persona que le cuesta un poco más lo oral y bueno, en general era más o menos así. Como que te costaba integrarte como que te integraran en equipos donde son buenos de pronto. Claro, me integraban en equipos tipo en los últimos que te arman o los que tipo no eran como que elegidos, eran los que restaban, por así decirlo, la sobra. Pero, o sea, en general, lo social nunca me afectó y lo académico era como que ya los compañeros, no era tan así como que decía, a este era horrible, no estás en el equipo. Era más como que te tenían en cuenta y por esa razón lo hacían como muy disimulado, como que ahí van, uy, yo justo había arreglado con este compañero, no lo habían hablado ni en pedo, pero tipo habían dicho, yo me junto contigo, sí, 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 guiño, guiño, o sea, y me excluían de una forma muy... Sutil. Exacto. ¿Y en lo familiar? En lo familiar sí se notaba bastante porque, por ejemplo, cuando me discutía con mis padres, por ejemplo, que mi padre me pedía 3 cosas a la vez y era como que, señor, no puedo. Y me decía, saca la perra, hace la cama y lava los platos y era como que saca la... ¿Y en lo familiar? En lo familiar sí se notaba bastante porque, por ejemplo, cuando me discutía con mis padres, por ejemplo, que mi padre me pedía 3 cosas a la vez y era como que, señor, no puedo. Y me decía, saca la perra, hace la cama y lava los platos y era como que sacaba la perra y me olvidaba de las otras 2 cosas. O que también me peleaba con mis padres y me pedían que me explicara y era como que no encontraba las palabras para explicarme y yo tipo le decía, es que no sé. Y me decían, pero sabelo, tipo, o sea, explícate. Y yo tipo, no puedo. Y era como que me miraban con una cara de como que enojo y decepción a la vez porque era, tipo, estaban enojados por mí o con algo, también decepcionados porque no me podía explicar bien, o sea, no como una persona normal lo podría llegar a hacer, pero bueno, como que me afectó bastante ese tipo de cosas. Vieron que es adorada, ¿no? Explica muy bien todo lo que nosotros estamos diciendo. Esta chica no tuvo problemas sociales, pero sí lo notó a nivel de los equipos de trabajo, que es otro tema, ¿no? Cuando hay que hacer trabajos de equipo. Entonces uno dice, bueno, ahí, claro, capaz que para el recreo, para jorobar te eligen, pero cuando hay que hacer trabajos de equipo y siempre van a elegir con el que le vaya mejor. Entonces probablemente, o quedan, ahí es donde ella notó más esta dificultad. También yo lo que veo bastante es que muchas veces ellos mismos prefieren hacer los trabajos solos y no formar equipo. Entonces van y le dicen al profesor, yo puedo hacerlo solo si es de A2 o de A3 que hay que hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque se protegen y es una manera de no exponerse frente a los compañeros, que de pronto el ritmo de los otros es más rápido y ellos no pueden seguir. Una estrategia que he visto utilizar también a veces en algunos adolescentes que tienen buenos recursos es llegar al grupo de trabajo con algo preparado. Entonces yo ya llevo mi parte medio armada, entonces no quedo como el que no aportó nada, porque si no, ¿qué pasa muchas veces? Son los que no aportan nada en el equipo y el equipo se termina enojando con este adolescente y el adolescente queda como el vago cuando en realidad es porque no les puede seguir el ritmo. Entonces, algunos adolescentes lo que yo he visto que hacen es como llegar con algo. Yo ya llego con mi parte, con algo armado, entonces aporto, pero no lo hago en el momento que están haciéndolo los otros hijos, si es que les pasa esto. Esto, claro, yo lo hablaba cuando preparábamos esta charla con Rocío, cuando todo era presencial y los equipos de trabajo se reunían realmente a trabajar. Hoy se usa mucho, que los jóvenes cada vez más, cuando tienen un trabajo en equipo, lo hacen en un drive compartido y ni se ven la cara y lo hacen así, y eso les facilita también, ¿no? Porque cada uno va aportando desde su casa y va haciéndolo a su ritmo y termina en un trabajo en equipo, pero que a veces les permite como seguir el ritmo personal. Y bueno, y esto a nivel familiar, una discusión con los padres, y donde yo no puedo exponer mis puntos de vista fluidamente, sobre todo cuando todos estamos enojados, que en todas las casas pasa, que a veces rezongamos y decimos, bueno, a ver, porque
y claro, y no me salen las palabras, es bastante desesperante. Entonces, bueno, estas son las cosas que yo digo, no piensen que esto pasa solo en el liceo, pasa en la vida diaria, en todos los momentos. ¿Y qué afecta? Y afecta también la frustración. Muchas veces aparece la frustración por situaciones que no puedo resolver, por decir, ¿por qué yo tengo que estudiar 3 veces más que mis compañeros para preparar un escrito? O por miles de situaciones. Hay un desgaste a veces que lleva a la desmotivación, y eso es lo que tenemos que monitorear mucho, ¿no? Al concepto de autovalía, hay que trabajar mucho con este concepto de autovalía. Este es un aspecto, esta es mi debilidad, y fortalecer otras áreas que sí que tienen. Entonces también hay que tener cuidado, me voy acordando de cosas mientras hablo, de que su vida no pase solo por tratamientos, de que tengan áreas que sean de disfrute y de fortalecer cosas que son habilidades naturales, que les gusta, porque a veces también en este afán, porque vayan bien, los llenamos de tratamientos y no les queda tiempo para otras cosas, que a mí me parece como un poco peligroso. Y para no hacer muy largo, pero ya estoy terminando, esto que hemos insistido hasta el cansancio, es muy variable, no hay un patrón único, cada uno es diferente, y ese es el desafío que también es difícil para las instituciones educativas, porque nosotros trabajamos mucho con los equipos docentes, y no podemos decirle una receta única para todos, hay que conocerlos, y ahí está un gran desafío. Si nosotros como familia y el estudiante se conoce a sí mismo, es mucho más fácil, porque nosotros mismos o el mismo estudiante transmite sus necesidades a la institución educativa, a sus docentes o a quien sea. Y por último, yo les voy a agregar un escalón más que tiene que ver con mi experiencia, como les dije, y que es que tampoco termina esto en el liceo. Tengo esa mala noticia, porque muchos de ellos van a seguir en la educación terciaria, quizá no todos, y también tenemos que permitir esto. Bueno, ni poner nosotros un techo, ni pretender que todos lleguen a hacer el mismo camino, como los chicos que no tienen TEL tampoco, no todos son universitarios, no todos hacen el mismo camino. Entonces, bueno, cualquier persona, hay gente que le gusta más una carrera técnica, hay gente que no le gusta estudiar, hay gente que le encanta estudiar, y en los chicos con TEL es lo mismo, y algunos tienen más dificultades que otros. Pero hoy por hoy están llegando a las universidades, y hay profesionales también. Y ahí sí que tenemos el desafío más grande, que yo solo quiero nombrarlo porque no es el tema de hoy, pero la educación terciaria está mucho menos preparada. Si secundaria hay dificultades, en la terciaria está mucho menos preparada. Muchas de las facultades tienen clases muy masivas y una enseñanza muy uniforme, para todos igual. Ustedes saben que en la Universidad de la República a veces hay clases de 300, 350 alumnos. Es imposible esto que estamos hablando para el liceo, que ya es difícil en una universidad con esas características. Esto varía mucho según la facultad. Generalmente las universidades privadas tienen grupos más chicos, tienen a veces equipos técnicos que pueden orientar o que pueden ayudar. Se están recibiendo cuando entran a la facultad los informes actualizados de los estudiantes, y se están hablando con los docentes. Sobre todo yo lo he visto más, no tengo mucho conocimiento, lo he visto más en las universidades privadas, pero por ejemplo en la experiencia personal mía, mi hijo fue 2 años al ISEF, que es donde se estudia la licenciatura en Educación Física a nivel público, y pudo presentar su informe. Había una psicóloga que hizo el nexo con todos los docentes y les explicó lo que él tenía, con poca respuesta, la verdad, porque bueno, hacían lo que podían, pero en algún caso hubo como ahí algún docente que de pronto complementó algún parcial escrito con alguna prueba oral, ¿no? Por lo menos tuvimos como algún camino de recepción, que cuando fuimos a Bedelía a preguntar no tenían ni idea qué había que hacer y cómo había que hacer, y hay que moverse, hay que insistir. Averiguamos que había un departamento que se ocupaba de esto. Bueno, hay que andar, hay que andar. Ya les digo, creo que en las privadas está un poco más aceitado, entre otras cosas porque además tienen clases menos numerosas, pero es todo otro desafío. Pero bueno, yo creo que nosotros no podemos poner un techo. En mi experiencia hubo una directora del liceo que me dijo a mí que mi hijo
que ellos estaban preparando universitarios y que mi hijo nunca iba a llegar a la universidad y en teoría, si todo sale bien, se recibiría el año que viene, con lo cual yo les dejo como enseñanza eso, que cada cual llegue hasta donde pueda y hasta donde sea feliz, pero que nosotros como familia tenemos que acompañar todo el tiempo y asesorarnos en lo que no sepamos. No nos tenemos que volver expertos, pero sí pedir ayuda me parece fundamental. No sé si alguien quiere agregar algo más, tenemos preguntas del chat, que capaz que contestar algunas de ellas. Sí. Bueno, Bien, yo muchísimas sí, gracias. Sí, si quieren yo les resumí algunas, porque Bien, las del bien. inicio se fueron contestando, creo, porque al principio preguntaban si la institución de enseñanza estaba obligada a la tarea de adecuación curricular, y eso creo que se contestó en la exposición de Rocío. Karina consultaba también cómo hacer que la comunicación con los docentes de secundaria sea fluida, porque son varias personas, y eso también lo mencionó Andrea, de las dificultades en ese caso, pero luego agregaba la pregunta de qué opinión tienen ustedes sobre las tutorías en secundaria. Bien, aquí me parece que también tenemos que ver un poco lo individual, depende de qué es lo que necesita el estudiante, ¿sí? A qué apunta la intervención que necesite. Sin duda, nunca va a restar una tutoría, al contrario, porque en realidad lo que tendría que hacer la tutoría es acompañar el aprendizaje de las diferentes asignaturas, en esto de organizarlo, de ver, bueno, qué necesita para cada una de ellas, y trabajar también contenidos en base a lo que se vaya necesitando. No hay una opinión general de que si está bien, o que si se necesite, o que no, porque depende, como les digo al principio, lo que necesites ese estudiante. Capaz que en realidad no es que necesite una tutoría, capaz que necesita más que nada, capaz que, no sé, una psicopedagoga para ver los procesos de cómo se tiene que escribir, lo que hablábamos hoy, de cómo se elabora una respuesta, cómo trabajar en el momento al enfrentarse a una evaluación, y no tanto desde cómo aprenderlo, ¿sí? Va enfocado un poco a lo que necesite el estudiante en sí. Bien, genial. Ivonne nos preguntaba si en ningún caso los adolescentes se nota el trastorno, y si es conveniente que un adolescente tenga educación en su casa para evitar el bullying. Yo creo que hay casos en que se nota mucho y casos en que no se nota casi nada. Yo, en mi experiencia personal, a mi hijo recién lo diagnostican en tercer año de liceo, que había tenido 2 diagnósticos psicopedagógicos y uno fonoaudiológico que habían dicho que no tenía TEL. Bueno, acá no voy a hablar de mi experiencia personal, pero en algunos casos queda muy claro desde muy chiquitos la dificultad en la adquisición del lenguaje. Yo trabajo en colegio, trabajo en las dos puntas, trabajo con preescolares en las instituciones educativas y trabajo en liceo, y después con pacientes, tengo muchos con TEL. Tengo todas las opciones, desde niños que se les nota muchísimo y niños que pasan muy desapercibidos. Entonces ahí es lo que decimos, no podemos generalizar, y lo de evitar el bullying, yo diría que más que dejarlo en casa, es una opinión muy personal, yo trabajaría en la institución para que eso no suceda, porque en realidad lo social es súper importante, y hay un enriquecimiento, no solo por lo social, sino por el aprendizaje en grupo, con otros, lo humano, lo vincular, hay que salir a la vida, y hay que prepararse para salir a la vida, entonces hay que trabajar eso, pero eso hay que trabajarlo y se puede lograr. Cuando sucede eso y se estanca en eso, es porque la institución no lo trabajó seguramente. Voy a Bien, aportar sí. una cosa también. Muchas veces pasa que el común de la gente no se da cuenta, porque a la altura de la adolescencia, el TDL ya no, si es TDL no hay problemas fonológicos, que serían la articulación de los sonidos. Entonces pasa más desapercibido para alguien que no lo conoce profundamente de repente. Si siguen persistiendo problemas en la articulación, quiere decir que hay asociado al TDL algún trastorno de los sonidos del habla, por ejemplo. Y ahí se nota más, pero ya es porque hay algo más. Pero por lo general, en una conversación básica, no se nota si es que tiene TDL, si es que tiene TEL.
en un diálogo, digo, con gente que no lo conoce profundamente. Eso es lo que, por las dudas que no haya quedado claro eso de que no se Bien, nota. genial. A Paola, que hacía la consulta sobre su niña pequeña, te dejo los contactos de nuevo de Aptelu. Nos podés mandar un mensaje a ese número de teléfono o mail y te podemos acercar material para esa etapa que es la preescolar. No sé si alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna consulta más, o si ustedes vieron alguna que no estuviera respondida en el chat, que capaz que se me pasó por alto. No, yo no vi ninguna otra. Bien. Bueno, creo que por ahí entonces... Bien. Nada, muchos comentarios, mucho agradecimiento a ustedes por la experiencia, por el conocimiento y por el tiempo con nosotros, así que nada, nos resta solo seguir agradeciendo y decirles que esta charla va a quedar en el canal de YouTube de Aptelu para que todos puedan acceder. Por ahí algunas personas me decían que se pudieron conectar tarde, otras me seguían mandando mail que no podían llegar en este horario, así que va a quedar disponible para todos. Muchísimas gracias. Gracias a A todos. ustedes. A ustedes también. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Y gracias, Gracias por el abordaje integral, ¿no? La mirada integral del adolescente está buena tenerlo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.